Hola, hoy hablaremos de los contratos de prenda especiales. El contrato de prenda civil se define doctrinalmente como un contrato de empeño en que se entrega una cosa mueble a un acreedor para la seguridad de su crédito, dándole la facultad de venderla y de pagarse preferentemente con el producto de la venta si es que el deudor no cumple su obligación. Si bien se trata de la prenda civil, que está regulada en el Código Civil, podríamos deducir que esta es la prenda de mayor utilización, dada la aplicación general de este cuerpo normativo en materia de derecho privado. No obstante, lo cierto es que en el tráfico jurídico se constituyen principalmente prendas especiales, tales como la prenda sobre warrants, la prenda de valores mobiliarios, la prenda mercantil y la prenda sin desplazamiento. Bueno, vamos a hablar sobre la ley de prenda de valores mobiliarios a favor de los bancos que está regulada en la ley 4387. ¿Cuál es el propósito de esta ley? Busca facilitar a las empresas bancarias y al público en sus relaciones mutuas, las operaciones de créditos, estableciendo formalidades rápidas y sencillas para la constitución y realización de la prenda a favor de los bancos y modificando a este respecto las disposiciones de derecho común. Como característica podemos decir que esta es una ley de carácter excepcional. ¿Por qué? Por cuanto se refiere únicamente a las prendas que se constituyen en garantía de obligaciones a favor de las empresas bancarias. Excepción en el fondo que está justificada por la seriedad de dichas instituciones y por el importante papel que desempeñan en la economía nacional. Como segunda característica también podemos decir que no es una ley de carácter general para todas las prendas que se otorguen a los bancos, porque la ley únicamente se remite a las disposiciones, o decir, a los valores mobiliarios, por ser estos principalmente los que sirven de caución para las operaciones bancarias. Esto quiere decir que van a quedar excluidas aquellas operaciones bancarias que versen sobre bienes muebles u otras mercaderías, las cuales se van a regir por el derecho común. ¿Cómo se estructura esta ley? Principalmente sobre tres puntos. Primero, la constitución de la prenda, que va del artículo 1 al artículo 4 de la ley. Segundo, los efectos de la prenda en cuanto a las obligaciones que garantiza, artículo 5 de la ley. Y tercero, la realización de los valores dados en prenda, artículo 6 de dicha ley. Con respecto a estos tres puntos, se modifica sustancialmente el Código Civil, el Código de Comercio, el Código de Procedimiento Civil y también el Decreto Ley número 776, que exime a los bancos y a sus clientes de estas formalidades y trabas impuestas por estas reglas. Para eludir estas formalidades, muchas veces en la práctica lo que se daba eran, por ejemplo, compras condicionales, entrega de traspasos en blanco, lo que daba paso a contratos simulados de dudosa legalidad. Y esto generaba un problema a los bancos porque los exponían a pérdidas, juicios y muchas veces dificultades. Bueno, en este sentido, por medio de esta ley, entonces se prescinde de estas formalidades de las prendas sobre valores mobiliarios a favor de los bancos, distinguiendo la ley tres formas que pueden revestir los títulos de crédito e indicar el modo cómo podrá dárselos en prenda, según estos sean títulos al portador, a la orden o nominativos. También es importante señalar que, de acuerdo a los preceptos del Código Civil y del Código de Procedimiento, que hacía lenta y engorrosa la realización de la prenda y obligaban a acudir para ella a los tribunales de justicia. El decreto de ley número 776 remedió en algo estos inconvenientes, pero mantuvo la necesidad de seguir un procedimiento judicial. Desde ese entonces, es decir, desde el decreto de ley número 776, se ha tratado en la práctica de eludir en el fondo estas formalidades establecidas por la ley para la realización de la prenda, recurriendo a diversos medios y estipulaciones o dando simuladamente a la prenda la apariencia de otro contrato que permitiera la enajenación sin una forma de juicio. La nueva ley, en el fondo, exime a los bancos de todas estas tramitaciones aludidas y en su artículo 6 los faculta para proceder sin forma de juicio y sin que tampoco se requiera la autorización del tribunal a la enajenación de la prenda desde que se haya hecho exigible cualquiera de las obligaciones a que éste acceda. Solamente se deberá practicar previamente, de acuerdo a las reglas del Código de Procedimiento Civil, la notificación al deudor, en este sentido, como una simple y mera formalidad. En síntesis, podríamos decir que la ley de que se trata ha sido dictada principalmente en interés a los bancos comerciales, respecto de los cuales se hacía sentir en forma imperiosa la necesidad de reformar las disposiciones vigentes sobre la constitución y realización de la prenda mercantil.
contrato de prenda comercial es aquel en que las obligaciones susceptibles de ser garantizadas con la prenda deben ser mercantiles. Esto se relaciona con el carácter accesorio que tiene el contrato de prenda, en virtud del cual, para calificar la prenda de civil o mercantil, hay que atender a la naturaleza de la obligación que se está garantizando. Respecto de la prenda sobre obligaciones futuras, en la prenda comercial esta es inadmisible, esto en virtud del artículo 815, número 2 del Código de Comercio. La regulación de la prenda comercial se encuentra en el Código de Comercio, desde el artículo 813 al artículo 819. Cosas susceptibles de darse en prenda. Hay una exigencia común, tanto en la prenda civil y en las prendas especiales, respecto a que ellas deben recaer sobre bienes muebles. Formalidades o requisitos externos de la prenda mercantil. La prenda mercantil se perfecciona entre las partes por la entrega de la cosa prendada. Entrega que, tal como señala el artículo 817 del Código de Comercio, puede hacerse al acreedor o a un tercero elegido por los contratantes. Por tanto, el contrato de prenda mercantil tiene la característica de ser un contrato real. Entre las partes se siguen las mismas reglas del Código Civil en cuanto a su celebración y prueba. Esto en virtud del artículo 813 del Código de Comercio. Por tanto, para celebrar el contrato de prenda mercantil, el constituyente de la prenda debe ser plenamente capaz y tener la facultad de enajenar la cosa grabada, mientras que el acreedor prendario basta con que tenga la capacidad para obligarse. Importancia de la prenda mercantil. El contrato de prenda confiere al acreedor el derecho a hacerse pagar con el valor de la cosa empeñada, con preferencia a los demás acreedores del deudor. Sin embargo, para invocar ante otros acreedores el crédito preferente que confiere la prenda, es necesario que el contrato de prenda sea otorgado por escritura pública o privada, en caso de que sea privada, que sea protocolizada, previa certificación en la fecha de esa diligencia puesta por el notario respectivo, y que la escritura o documento contenga la declaración de la suma de la deuda y la especie y naturaleza de las cosas empeñadas, o que lleve anexa una descripción de su calidad, peso y medida. Cuando la prenda mercantil recae sobre un crédito, debemos distinguir entre los créditos nominativos, a la orden y al portador. Número 1. Créditos nominativos. Se debe señalar la suma de la deuda que la prenda está garantizando y notificar al deudor del crédito consignado en el título, prohibiéndole que lo pague en otras manos. Así lo señala el artículo 816 del Código de Comercio en relación al artículo 2389 del Código Civil. Número 2. Créditos a la orden. Requieren el endoso en garantía, sin necesidad de notificar al deudor. Número 3. Créditos al portador. Debe entregarse el título, pero no se requiere la notificación al deudor. Me encuentro ubicada en el barrio industrial, siendo este espacio el principal epicentro de las diversas y constantes transacciones mercantiles de la conurbación La Serena-Coquimbo, aunque para estos efectos nos vamos a enfocar en los negocios sobre depósitos. En lo tocante a la prenda especial sobre warrants o especies depositadas en almacenes generales de depósito, cabe mencionar preliminarmente el curioso origen de este instrumento mercantil que data del siglo XVIII. Aconteció que los hoteleros tuvieron la idea de tener hoteles adecuados a las necesidades de los comerciantes, por lo que además de brindarles alojamiento, se les podía proporcionar almacenaje para la conservación de las mercancías que portaban. Cabe agregar que bastaba con emitir orden al hotelero para que éste entregara las mercaderías depositadas al portador del recibo dado por el comerciante, documento que constaba de un listado de los bienes dejados a nombre del portador. Dada su permanencia en el tiempo y su relevancia en la práctica, se reglamentó su uso por el Estado, que dictó normas para garantizar su funcionamiento, es decir, se convirtió en un contrato típico y en un contrato dirigido, ejerciéndose en la actualidad el control de estos almacenes generales de depósitos por la Comisión para el Mercado Financiero. Si bien su regulación primigenia fue dada por la Ley 3.896 en el año 1922, esta fue sustituida en el año 1988 por la Ley 18.690 sobre almacenes generales de depósito, siendo esta la legislación vigente en materia de warrants. Cabe precisar que estos almacenes generales de depósito están vinculados en la práctica a los bancos e instituciones financieras. Por lo tanto, acontece que el depositante posee stock de mercaderías que desea darlo en garantía.
por lo que constituye prenda sobre dichas mercaderías con el objeto de tener un préstamo por parte del almacenista, es decir, un crédito por parte del banco o de la institución financiera, la que va a asegurar el pago mediante la garantía que le otorga su calidad de endosatario del warrants. Los productos entregados en garantía warrants pueden ser almacenados en bodegas del almacenista, del depositario o de terceros. Existen distintas formas de operar un warrant. De la manera más tradicional de hacerlo es con un warrant abierto, en el que el depositante puede hacer libre uso de su mercadería, sujeto a que cumpla con mantener mercaderías almacenadas por sobre lo comprometido en garantía. Por otro lado está el warrant cerrado, en el cual las mercaderías se mantienen en una bodega cerrada y solo se abre para liberar y o reemplazar mercaderías autorizadas por el almacenista, aunque también existen otras formas de operar. En virtud de lo expuesto, podemos decir que estamos ante un contrato bilateral, principal y oneroso. Sobre su onerosidad, debe señalarse que el almacenista responderá, en todo caso, de la culpa leve de las mercaderías que reciba en depósito, según lo dispuesto en el último inciso del artículo 3 de la Ley sobre Warrants, por lo que el estándar de culpa a este respecto no puede ser convenido por las partes. Para ejecutarse esta prenda especial, debe ejecutarse el depósito y celebrarse el contrato de almacenaje, debiendo el almacenista emitir un certificado de depósito, que representa documentalmente el dominio de las mercaderías guardadas en el almacén, al cual se adjunta el vale de prenda, que también representa dichas mercaderías, pero en función de constituir prendas sobre ellas, según lo dispuesto en los artículos 5 y 6 de la Ley 18.690. Si se trata del primer endoso, es necesario además anotar dicho endoso en el registro que lleva a efecto el almacenista, tomando razón de tal anotación en el vale de prenda. Sin este requisito, el endoso no produce efectos frente a terceros, según lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley de Warrants, constituyendo una formalidad a vía de prueba. En cuanto al contrato, debemos mencionar que el endoso del vale de prenda debe contener el nombre y el domicilio del cesionario, también el monto del capital e intereses del crédito y las fechas de sus vencimientos y sus modalidades. Y, por último, las fechas del endoso y la firma del endosante, todo lo anterior en conformidad al artículo 8 de la Ley 18.690. Respecto de las obligaciones que nacen en virtud de este contrato, además de las mencionadas en lo precedente, cabe mencionar que, respecto de las obligaciones futuras, esta prenda es inadmisible en virtud del artículo 8 de la Ley de Warrants. Y, por último, sobre las obligaciones que pueden caucionarse, la ley no dice nada al respecto. Por lo tanto, en esta materia aplican los mismos principios que en la prenda civil. En el video del día de hoy hablaremos acerca de la prenda sin desplazamiento. Un tipo de prenda particular que, como su nombre lo indica, nos permite mantener el bien en nuestra posesión, a diferencia de la prenda normal que es con desplazamiento. ¿Dónde encontramos regulado este contrato? En la Ley 20.190, y en aquellas partes que no, pues nos vamos a remitir al Código Civil. Ahora, como sigue este punto, hay que mencionar que este es un contrato solemne, ello que implica que se va a perfeccionar cumpliéndose la solemnidad que es que sea firmado por escritura pública o por una escritura privada, en cuyo caso el notario va a tener que autorizar la firma de aquellos que lo suscriben. Como otro punto, también es importante señalar que se requerirá que haya una inscripción de esta prenda sin desplazamiento en el registro de prendas sin desplazamiento. Inscripción que estará válida y vigente hasta el momento que sea alzada. Ahora, se estarán preguntando, ¿sobre qué bienes se puede constituir una prenda sin desplazamiento? Y la respuesta es, sobre todos los bienes muebles que puedan imaginar, corporales, incorporales, presentes, futuros. A continuación vamos a mostrarles un ejemplo de un bien sobre el que podrían constituir una prenda sin desplazamiento. Este auto. Ahora vamos a buscar un auto de alto valor, uno que claramente, fácilmente podría ser constituido en prenda frente a un banco. Se vería como un bien bastante apetecible para ellos. Hola de nuevo. Ahora, para este ejemplo, usaremos este Camaro Chevrolet. Digamos que ustedes son el dueño y necesitan dinero. ¿Qué van a hacer? Van a donde el señor banco y le van a decir, señor banco, por favor, deme dinero. A cambio, yo le constituiré una prenda sin desplazamiento sobre mi Chevrolet. Si yo no le pago, usted podrá pagarse de ello. El banco, ¿qué va a pensar? Claro, por mí estará bien. Le da el dinero. Usted recibe el dinero con la obligación de restituirlo. Y si no, el banco tendrá esta garantía de que si no lo hace, podrá cobrarse de este auto. Pues este es un ejemplo clásico. Mucha gente tiene auto, mucha gente puede necesitar dinero. Continuando, este contrato, como ya se habrán dado cuenta, es del tipo oneroso. Ello que implica que ambas partes se van a beneficiar y gravar recíprocamente. El dueño del banco en que se beneficia, en que para él este auto va a representar una garantía de que si el deudor no lo satisface, él aún así va a poder cobrarse lo que le debe.
Y el dueño del auto, ¿de qué se beneficia? Puede obtener dinero rápido y fácil, o puede tener un plazo para cumplir con su obligación. Hemos vuelto. Estuvo divertido el viaje, ¿verdad? Bueno, sigamos hablando del contrato. Como ya dijimos, o ya se habrán dado cuenta, este contrato es del tipo accesorio. ¿Qué implica ello? Que requiere de un contrato principal para subsistir. Y en caso de que este contrato principal muera, el accesorio va a morir también. Y ahora nos preguntaremos, ¿esta prenda es útil? Pues sí, es muy útil para todas las personas. Si lo piensan de una forma, ellos podrán seguir utilizando sus bienes, seguirán en su poder y aún así estarán cumpliendo el contrato. Para concluir, me estarán preguntando, ¿cuándo podremos ver una prenda civil y cuándo una mercantil? La respuesta es, habrá que ver la obligación a la cual se está garantizando. Si garantizamos una obligación comercial, claramente va a ser una prenda comercial. Una civil, claramente va a ser una civil. Y en cuanto a la nulidad, el que haya una nulidad sobre la obligación implica una nulidad sobre la prenda, pero no viceversa. Una nulidad en el contrato de prenda no implicará una nulidad en el contrato principal.